Vamos con Francisco para que nos cuente por qué Donald Trump y Joe Biden son clave en la decisión de lucha frente al cambio climático en el Acuerdo de París. Adelante. Gracias, María Isabel. Vamos directo al grano, como el dermatólogo, y veamos por qué es tan importante para el medio ambiente que Biden gane la elección. Para empezar, el Acuerdo de París busca reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático y que además todas las naciones tengan una causa común para combatirla y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo a los países en desarrollo para que también logren hacerlo. El cambio climático es un problema de toda la humanidad y hacerle frente significa respetar y tener en cuenta las obligaciones que involucran a los derechos humanos, al derecho a la salud y al desarrollo, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad, las personas en situaciones vulnerables, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, la equidad intergeneracional y los derechos de los pueblos indígenas, algo que Ecuador debe tener mucho cuidado considerando la explotación de petróleo en el oriente y los cultivos de aceite de palma, algo que hablaremos en otro momento. Entonces, cuando Obama estaba en el poder, Estados Unidos fue parte del acuerdo junto a 194 países más, pero cuando Trump, de aquí, se posesionó en el 2017, su política mega extractivista enfocada a los combustibles fósiles chocaba con el Acuerdo de París, por lo que decidió retirarse, un retiro que se anunció hace un año y se concretó el 4 de noviembre del 2020. Ahora Joe Biden asegura en sus declaraciones que si se convierte en el nuevo presidente, su país regresará al Acuerdo de París. Es por eso que el mundo está a la espera para saber si Estados Unidos será un aliado o un oponente frente al cambio climático.